Buenos días, familia. ¿Cómo están? Primer domingo del año, ¿verdad? Qué mejor manera que comenzar el año que pasando el tiempo en comunidad y para darle honra y honor al Señor reunidos como iglesia. Vamos a comenzar. Mi nombre es Julio Díaz. Para los que no me conocen, soy uno de los 3 pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Te doy la bienvenida nuevamente si es la primera vez que nos visitan. Esperemos que te puedas sentir cómodo, que puedas sentirte confrontado y consolado por la palabra. También quiero dar gracias al Señor por este año que comienza y que mi deseo en lo individual y en comunidad puede hacer que podamos conocer más al Señor de una manera más profunda para poderlo obedecer, honrar, alabar y hacer lo que Él quiere que hagamos. Es necesario que puedas tener una Biblia a la mano y te recuerdo, vamos a retomar esta serie de Hechos de los Apóstoles. Estamos en Hechos de los Apóstoles. El título de la serie, ¿la recuerdan? La iglesia en el poder del Espíritu Santo. La iglesia en el poder del Espíritu Santo. Vamos a estar el día de hoy en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18. Pero antes de iniciar con el sermón de esta mañana, vamos a nuevamente poner este tiempo en manos del Señor a través de la oración. Acompáñenme ahora. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque es un gozo estar aquí, un gozo poder reunirnos como familia, poder alabarte, poder conocerte un poco más. Pero Padre, en ese sentido te necesitamos. Necesitamos de tu gracia para poderte conocer más, para poder entender más de tu palabra y poder llevar a cabo lo que tú quieras que hagamos, Señor. Padre, te necesito. Ayúdame a exponer tu palabra de manera adecuada, sin que le agregue o le quite algo, Señor. Simplemente el mensaje que ya está ahí plasmado y que tú dejaste para nosotros como iglesia en este siglo XXI, Señor. Pero también ayúdanos a tener un corazón abierto para conocerte. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a nuestro pasaje. Vamos a leer todo nuestro pasaje, el pasaje que nos corresponde. Veíamos el último pasaje que se estudió hace 3 semanas, es el capítulo 10, y será necesario que puedas escuchar el audio de esto para que puedas tener un mejor entendimiento de la predicación del día de hoy, si es que no estuviste presente en la ocasión pasada. Entonces, vayamos a nuestra sección, capítulo 11, versículo 1 al 18. Dice así: Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: De ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces
y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre, y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hasta aquí nuestra lectura del pasaje. Lo que nos lleva a nuestro título del sermón. Este simplemente es el título del sermón. Es la inminente aceptación de que el Evangelio es para todos. La inminente aceptación de que el Evangelio es para todos. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 3 puntos. He decidido dividir este pasaje en 3 puntos. Y estos puntos nos llevan a nuestra idea principal o a nuestra idea central, que se encuentra plasmada en estos versículos, que es la siguiente: Dios nos acepta en la condición en la que estamos, pero renovemos nuestro entendimiento para hacer lo que Él quiere. Dios nos acepta en la condición en la que estamos, pero renovemos nuestro entendimiento para hacer lo que Él quiere. Esta es la idea del sermón del día de hoy. Ahora, hace 3 semanas veíamos un suceso fundamental en la historia de la iglesia registrada en el capítulo 10. Aquí es cuando Dios manifiesta de manera clara que dentro del plan de redención están incluidos todas aquellas personas que no son judíos. Por lo tanto, tendríamos que alegrarnos. Nosotros somos esos, es decir, gentiles. Un momento de suma importancia donde el líder de la iglesia, es decir, Pedro, es llevado por ciertos caminos que ni él mismo se imaginaba que recorrería. Pedro se da cuenta que Dios no hace acepción de personas durante el andar de estos caminos. Y, por lo tanto, que no importa de qué nación eres, de qué color de piel eres, de qué tribu o lugar eres, no importa eso. Simplemente, si haces lo justo y creer en el Señor, eres acepto. Por lo tanto, el Espíritu Santo llevó a Pedro a un sitio donde por su forma de ver el mundo, es decir, la forma de ver de Pedro el mundo, veía estas costumbres y a este lugar como personas despreciables. Es llevado por el Espíritu Santo a un lugar donde él tenía esta creencia sobre estas personas. Sí, el hombre que caminó junto a Jesús en su ministerio terrenal tuvo esa actitud. Sucede lo que tiene que suceder, plasmado ahí en el capítulo 10, y este capítulo finaliza con un grupo de individuos no judíos realizando una manifestación pública de su fe depositada en Jesucristo, es decir, con una serie de bautizos, unos bautizos ahí en familia.
Así es como finaliza ese capítulo 10 que veíamos hace 3 semanas. Ahora, esto nos lleva a nuestro primer punto número 1, que se ve esta idea del versículo 1 al versículo 3, que dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Lo sucedido en Cesarea ya ha llegado ahí a oídos de la iglesia en Judea y Jerusalén. Recuerda que Pedro y los hermanos que lo acompañaban se quedaron unos días en casa de esta ciudad considerada como inmunda, Cesarea. Claro, considerada así por los judíos. Imagínate entonces esta escena. Viene Pedro llegando a esta zona de Judea y Jerusalén y la gente empieza ahí a cuchichear, ¿no? Ay, mira, ahí va Pedro, ¿no? Muy tranquilo después de haber entrado en casa de estas personas y haber compartido la mesa. Y Pedro a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Había hecho él algo en obediencia al Señor y está siendo cuestionado y criticado por algunos. Seguramente algo así te ha pasado, ¿no? Ahí en tu trabajo, en tu escuela, hiciste algo bueno, y la gente lo toma a mal y empiezan ahí, uy, mira, ¿no? Viene muy tranquilo, muy campante. Pero bueno, llega a Jerusalén y es cuestionado. Imagino que contento se encontraba Pedro. ¿Por qué? Porque vivió esto. Obedeció al Señor, vio cómo el Espíritu Santo se posaba entre los gentiles y el evangelio se expandía aún más. Él vio cosas que pocos habían entendido hasta ese momento. Y de pronto se topa con esa pared donde le reclaman. ¿Qué es lo que le reclaman? Entró en casa de incircuncisos y además comió con ellos. Uf. Y no solo eso, también se quedó a dormir unos días, ¿no? No lo dice el pasaje, lo dice el pasaje anterior, ¿no? Y aquí vemos uno de los primeros intentos en eliminar esa buena voluntad de expandir el evangelio que el Señor les ha dado a conocer. Fíjate cómo algunos llaman a Pedro a cuentas, aunque al parecer no tanto por haberles predicado a los gentiles. Ese no es el problema aquí. El problema aquí es el reclamo por entrar a la casa de unos gentiles y haber comido con ellos. Se están enfocando en esa parte en vez de alegrarse por lo que acaba de suceder, que es un grupo de personas no judías han conocido el evangelio, en vez de fijarse en eso que es lo importante. Ya que si recuerdas, tenían también con base en las tradiciones autoimpuestas y con base en Levítico 11, tenían una estricta dieta. Los judíos tenían que llevar un estricto régimen de alimentación. Pero este es un pensamiento que en ese momento está siendo un estorbo para algunos. Así que el pensamiento de comer con gentiles en particular es lo que hizo que la idea de entrar en casa de un gentil fuera tan censurable, porque la comida de los gentiles era profana e impura. Aunque esto no es algo extraño para Pedro, pues cuando él mismo llegó con Cornelio, ¿qué le dijo en el capítulo anterior? Se puede observar, ahí en el versículo 28, dice: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pedro era muy consciente de eso, pero como obedece al Espíritu Santo, llega a la casa de Cornelio y lo que sigue en el versículo es todavía más importante. Pero Dios, me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Esto también le sucedió ¿a quién?
a Jesucristo. Lo cuestionaron de forma similar por romper las tradiciones. Va a aparecer en sus pantallas Marcos 7, versículo 5, que dice así: así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Es normal. Si Cristo fue criticado por eso, es normal que Pedro también sea cuestionado por aspectos similares. Están molestos y quieren que Pedro les dé razones. Pero ¿quiénes son estos que están exigiéndole a Pedro una respuesta? Estos llamados de la circuncisión se consideran que son un grupo de judíos cristianos que consideraban que se debían circuncidar como un requisito para ser cristianos. Es decir, para ser creyentes tienen que tomar la vía de ser judíos o volverse judíos, hacer esto, este pacto visible del Antiguo Testamento que es la circuncisión, y de ahí ser cristianos. Es la visión que tienen estos hombres, que tiene que ser transformada y que es transformada por este suceso. Se empiezan a preguntar cosas normales, preguntas naturales. Primero tendrían que convertirse en prosélitos, es decir, judíos prosélitos. Esto de las costumbres es agregarle algo al evangelio. ¿Se puede considerar a Cristo y las obras de la ley para justificación? Estas eran preguntas que se estaban haciendo en este momento, porque la iglesia se está conformando, se está estructurando. Seguramente eran algunas de estas preguntas que tiene esta iglesia naciente. Muchos aún eran celosos de la ley y las costumbres judías. Si recuerdas, ¿en dónde se reunían estos primeros creyentes? ¿Cuál era el centro de reunión en Jerusalén de estos creyentes? En el templo, ¿no? Se juntaban en el templo, es decir, todavía tenían esta costumbre, ¿no? Era el centro, el lugar principal de reunión. No es raro que mostraran su desacuerdo con Pedro. Reconocer que Jesús era el Mesías y Señor era una cosa, pero aceptar que Él era exactamente el Mesías y Señor de los que no son judíos, espérate tantito, eso ya es otra cosa, ya es otro nivel eso. Eso es palabras mayores. Y algo parecido sucede con nosotros cuando alguien simplemente no nos simpatiza o un poco más nos ha lastimado, nos ha dañado. Ese seguramente no es creyente. Uy, ¿cómo voy a orar por él? Pero es que si me hizo esto, me lastimó, me dolió lo que me hizo, ¿cómo voy a estar orando por él? Qué bueno que Jesús no pensó así, porque si no, nadie estuviera aquí presente el día de hoy. ¿Quién desea entrar en polémica con el Señor, con lo que el Señor ha hecho? ¿Quién quiere hacerlo? Si empiezas a ser transformado, no vas a querer la cabeza de aquel que te hizo daño. Es difícil no responder de la misma forma. Pero si has sido transformado, no vas a decir, me parece poco el castigo o los años que le dieron. Que jamás regrese a esta iglesia donde sí somos bíblicos. Y por supuesto, donde estoy yo, en esta iglesia donde hago bien las cosas, ¿no? Donde yo hago las cosas de manera no perfectas, pero casi perfectas, ¿no? Queremos imponer cargas en los demás que simplemente cosas que nosotros no podemos realizar o cargar. Esta cita de Martín de Vielus dice lo siguiente: sugiere que Pedro no necesitaba defenderse a sí mismo por predicar el evangelio a Cornelio, y recuerda a Felipe. No necesitaba predicar el evangelio a Cornelio más que Felipe por haberlo predicado al etíope
eunuco. A Felipe no se le cuestionó de esta manera, no sabemos por qué, pero ahí también ya el evangelio se estaba expandiendo. Hasta aquí el punto número 1, el rechazo al cambio. Punto número 1, el rechazo al cambio. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Versículos 4 al 17, la parte un poquito más larga y que básicamente es el resumen del capítulo anterior. El argumento del cambio. El argumento del cambio. Como se mencionó en la anterior predicación, esto es un momento clave, un parteaguas en la historia de la redención del Señor para con la humanidad. Tan importante fue este evento que Lucas, motivado e inspirado por el Espíritu Santo, lo menciona nuevamente en este capítulo. El relato de cómo fue la conversión de los gentiles. Y precisamente eso es el argumento de Pedro. Simplemente narrar lo que sucedió para que quienes lo están acusando y cuestionando, ellos mismos se convenzan. Pedro no va a hablar bonito, no se va a pelear con ellos, simplemente, espérenme tantito, les cuento lo que sucedió. Porque no parece ser que no les llegó toda la información o simplemente se están enfocando en algo que ellos consideran malo. Ahora, leamos ¿por qué Lucas considera poner esto nuevamente? Pues uno, por lo menos de mis supuestos, es que nosotros somos muy rápidos para olvidar las cosas importantes. Es por eso que tenemos nuevamente un resumen de lo narrado anteriormente. Y así es como aprendemos. Necesitamos que se nos repitan las cosas para entender de manera general y después ir profundizando en el conocimiento. Somos muy rápidos para olvidar. Veamos los versículos entonces del versículo 4 al 17. Dice así: Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Pedro comienza a dar su relato en esta historia que gira en torno a 2 visiones o 2 actores. Pedro por un lado y Cornelio por el otro, y como director y escritor de la obra, evidentemente, el Señor. Lo que comenta Pedro y que registró Lucas es una narración honesta de su experiencia a manera de resumen.
y tiene los elementos más importantes de lo que tenemos en el capítulo anterior. Comenta que estaba en Jope y que cuando estaba orando le sucedió un éxtasis donde tuvo una visión de este lienzo que contenía diferentes animales considerados impuros, y que si comparas las dos narraciones, es decir, el versículo 12 del capítulo anterior con nuestro versículo 6, vemos una división aún mayor de fieras que no está en el capítulo anterior, pero eso es simplemente algo secundario. Lo importante a resaltar es la orden que le da Dios a Pedro durante la visión. ¿Qué le dijo? Mata y come. Mata y come. Donde Pedro se niega a comer y muestra su necedad ante Dios. Versículo 8. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Imagínense esto. Dios mismo le está diciendo a Pedro que haga algo y él todavía dice, no, porque nada ha entrado inmundo en mi boca. O sea, esta información, esta forma de vida que ha llevado Pedro es una carga en él en este momento, o en ese momento, ¿no? Dios mismo le está dando una orden a Pedro y así de arraigadas pueden estar nuestras tradiciones, nuestra actitud, nuestra forma de ser ante Dios. Somos, básicamente esto lo podemos resumir con una palabra, somos necios. Y espero que no estés pensando, uy, qué Pedro tan duro, ¿eh? Si yo hubiera estado ahí, seguro a la primera obedezco a Dios, ¿ah, sí? ¿A poco a la primera obedecemos lo que ya el Señor nos ha dejado en su palabra? ¿Cómo te va a ti con eso? ¿Cómo me va a mí? ¿Cómo te va con pon la otra mejilla? Con bendice al que te maldice. Tolérense los unos a los otros y sopórtense, ¿no? Amen como yo los he amado. Perdonen como yo los he perdonado. ¿Cómo nos va con todo eso? 3 veces sucede lo del lienzo, donde Pedro no terminaba de entender lo que había sucedido cuando se aparecen 3 hombres delante de la casa en donde se encontraba. Estos 3 hombres, ¿de dónde vienen? De Cesarea. Y aquí notamos un cambio en Pedro. Ya no se resiste, digámoslo así, ya no se resiste tanto al Espíritu Santo, porque nuestro pasaje nos dice que sin dudar los acompañó. En el capítulo anterior podemos ver que tienen una conversación con estos 3 hombres. Pedro los invita a quedarse ahí con el curtidor, se quedan toda una noche y al otro día van hacia Cesarea. Ahora, es importante que veamos un poquito esto de la ciudad de Cesarea. ¿Por qué? Porque esta ciudad la consideraban los buenos judíos como inmunda, por ser una ciudad pagana fundada en Palestina por los romanos, y este nombre de Cesarea, ¿a qué les recuerda? A el César. Por eso fue nombrada de esta manera, en honor al emperador. Y era el puerto que de alguna manera servía a Jerusalén. Entonces, los judíos que tenían que pasar por ahí lo hacían de manera rápida porque, ¿cómo me voy ahora sí que volar sobre el pantano, ¿no? Ahí pasas rápido para que no te manches. Entonces, veían a esta ciudad y entonces Pedro tiene que acompañar a estos hombres hasta Cesarea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ordena. Lo que sucede con Pedro, recuerda que está siendo hospedado en casa de este curtidor, que ya de entrada era una situación que estaba renovándose, una situación difícil, porque vivir o estar con un curtidor también no era bien visto por los judíos. La visión de los animales en el lienzo, la llegada de los hombres de parte de Cornelio, lo que cuentan estos hombres es parte de la preparación y transformación de Dios sobre Pedro,
y que es la antesala para el encuentro con Cornelio. Fíjate la importancia para esta narrativa el que haya testigos y que fortalece el testimonio de Pedro, porque a lo mejor en este cuestionamiento que le están haciendo a Pedro, estos creyentes que lo acompañan hasta Cesarea, ¿cuántos eran según la historia? 6. Lo acompañan y seguramente estos 3 hombres que fueron enviados por Cornelio empiezan a platicar con estos 6 y empiezan a hilar las cosas. Pues fíjate, ahora sí que fíjate que mi patrón vio esto, ¿no? Pues fíjate que Pedro vio esto y empiezan a hilar cosas. Órale, empiezan a hilar cosas. Pedro no había entendido todavía qué iba a hacer a Cesarea. Obedece, pero todavía no tiene claridad. La luz completa se da hasta que llega con Cornelio y habla con él. Aunque todavía hay algo en Pedro, esa resistencia al cambio, pues cuando llegó a casa de Cornelio, veíamos que es lo primero que le dice a Cornelio, ¿no? No es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero bueno, está siendo moldeado por el Señor. En respuesta a la petición de Cornelio, Pedro, ¿qué empieza a hacer ahí en la casa de Cornelio? A declararles las buenas nuevas, es decir, el evangelio de Jesús. Está hablando Pedro y de repente el Espíritu Santo irrumpe, por lo que seguramente Pedro no terminó su discurso, las palabras que estaba dando, y quienes escuchan empiezan a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. A glorificar a Dios. Pedro recuerda un evento muy importante que veíamos al inicio de esta serie, el Pentecostés, ¿no? Pedro dice ahí en el versículo 15, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio, es decir, en el Pentecostés. Y me encanta lo que dice una pequeña frase en el comentario bíblico con aplicación de la NBI. Dice, aquello era sin duda un Pentecostés gentil. Un Pentecostés gentil. Vemos este evento sobrenatural, lo veíamos hace semanas en el Pentecostés y lo veíamos hace 3 semanas con los gentiles. Sucede esto, el entendimiento profundo llega a Pedro en ese momento, pues el versículo 16 nos muestra que Pedro se acuerda de lo que mencionó Jesús antes de su ascensión. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ese ustedes implica cualquier persona. A lo mejor la primera vez que escucharon, su pensamiento era así, nosotros los judíos, que estamos más cercanos a ti. Y ahora ese ustedes se vuelve para cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y que confía en el Señor Jesucristo. Estamos incluidos tú y yo. Hasta aquí podemos ver una conversión en la vida de Pedro, y no me refiero a una conversión de no creyente a creyente, sino más bien un cambio de mente, pues ahora puede entender un poco más el mensaje de la redención, y aquellos a los cuales él consideraba inmundos, es decir, a los gentiles, ya son considerados hermanos. Pedro deja de ser un judío tradicional y celoso que pensaba que las buenas nuevas de Jesús eran solamente para su propio pueblo, que lo hacía sentir o que hacía sentir a este pueblo orgulloso, y descubre que el Espíritu de Dios obra también en los gentiles. Un cambio significativo, un cambio trascendental. Además, en lo registrado en el versículo 17, notamos la admisión de este cambio en Pedro. Porque dice lo siguiente, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Obviamente, pensemos, ¿no? No le podemos impedir nada al Señor, pero está admitiendo
esta transformación y que no tiene que ser un estorbo para el mensaje del Evangelio. Si ya eres creyente, este mensaje es para ti. Pues como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ahí en el capítulo 12, versículos 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿O acaso Dios ya terminó contigo? ¿Crees que lo que sabes ya es todo? ¿Que los cambios que ha hecho Dios en tu vida, con eso es suficiente? ¿Ya basta? No, todavía aún hay más. Aún hay más. El Señor no ha terminado contigo. Te seguirá moldeando, y qué mejor que nosotros intencionalmente podamos dejarnos ser moldear por el Señor. Ahora, si tú no te consideras creyente y dices, bueno, pues yo nada más vengo aquí porque pues me invitan, porque soy parte de la familia y como todos van, pues yo también tengo que ir. Medita en lo que estamos viendo, ¿no? Puede ser el día en que la relación rota, esa relación rota de ti para con Dios, pueda ser restaurada únicamente a través de Jesucristo. Claro, siempre y cuando, si consideras que Jesús vino al mundo, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió a la cruz, resucitó para pagar tus pecados para con Dios. Tienes que tomar una decisión. Pues los cambios empiezan por un punto, y ese punto es el que pueda iniciar hoy, que pueda ser adoptado por el Señor simplemente por fe y depositando tu confianza en Él. Tienes que hacer algo. Que ese sea el gran cambio que el Señor puede hacer hoy en tu vida. Hasta aquí el punto 2. ¿Cuál era el título? El argumento del cambio. El argumento del cambio. Finalmente, punto número 3, versículo 18. Versículo 18. El cambio de la iglesia. El cambio de la iglesia. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Lucas no dice cuánto tiempo duró esta posible discusión con los creyentes que eran de la circuncisión, pero podemos suponer que no fue cuestión de unos pocos minutos. A veces tú tienes pensado hablar con alguien, esto sale así como alguien que dijo que resolvía un problema ahí en el sur del país en 15 minutos, ¿no? No, simplemente duró lo que tuvo que durar. A lo mejor hubo más cuestionamientos de lo que está registrado, no lo sabemos, pero de entrada no aceptaron la autoridad de Pedro como si todo lo que Pedro hiciera o dijera estuviera bien. Y esto es bueno, de alguna forma es bueno, es buena la crítica, es necesaria la crítica. A pesar de que era su líder, pues finalmente no tenía una carta abierta para hacer y actuar como él quería, sino más bien hacer y actuar conforme a lo que el Señor le mostrara. De hecho, tenemos un registro de algo que sucedió con Pedro en la carta a los Gálatas. Dice así, Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir a algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, es decir, siguieron también algunos con esta forma de pensar. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía.
de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Quisiéramos decir que esto solo fue un evento particular en ese momento y que todo fue miel sobre hojuelas. Pero no, siguió y aún sigue el día de hoy. Además, hay una reacción doble en estos creyentes que están cuestionando a Pedro. Por un lado, hay sorpresa. Hay sorpresa, por un lado, y por el otro hay una reacción positiva. Podemos ver una reacción positiva en ellos. De sorpresa, por esta parte, que dice: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. O sea, no se lo imaginaban y es sorprendente para ellos. Pero también esa actitud positiva. ¿Por qué? Dice el pasaje: se calmaron, se tranquilizaron. Lo que quiere decir que no siguieron disputando y glorificaron a Dios. Si no tuviéramos toda esta película completa de la historia, podría pensarse que esto quedó resuelto en la cuestión de admitir a los gentiles de la iglesia. Ya lo dije, lamentablemente no fue un evento que se resolvió para siempre. Aún sigue. Pero finalmente el testimonio de Pedro en cuanto a lo ocurrido en Cesarea los llevó a descubrir que el evangelio no es solamente para los hijos de Israel, sino que ha sido dado también a los gentiles. Por lo que ocurre un cambio también en esta iglesia. El cambio o la transformación individual que hace Dios en nosotros deberá redundar en un cambio dentro de nuestras iglesias locales. Claro, de lo que Dios muestre que hay que cambiar, no simplemente hacerlo por hacerlo. De hecho, por ahí hay un lema de las iglesias herederas de la Reforma Protestante, un lema bastante famoso, que dice: iglesia reformada, siempre reformándose, ¿no? Y esta cita se le atribuye a un hombre originario de los Países Bajos, se apellida Van Lodenstein, y que en un comentario, en un pequeño artículo de Robert Godfrey, dice que nos da una interpretación de lo que significa esta frase de iglesia reformada, siempre reformándose. Dice lo siguiente, va a aparecer en sus pantallas: dado que ahora tenemos una iglesia reformada en los aspectos externos de la doctrina, la adoración y el gobierno, trabajemos siempre para asegurar que nuestros corazones y vidas sean reformados por la palabra y el Espíritu de Dios. No te puedes quedar en donde estás parado. Tienes que seguir siendo transformado por el Señor. El Señor ya lo hizo todo. Ya nos ha dado herramientas. Estás en una iglesia local, tienes su palabra, seguramente tienes más de 2 Biblias en tu casa, tienes recursos por internet, tienes una familia espiritual que te puede apoyar, que te podemos apoyar. No te puedes quedar parado en donde estás. Tienes que ser transformado, tienes que ser renovado. Hasta aquí el punto número 3, el cambio de la iglesia. Para finalizar, 3 aplicaciones muy cortas, muy breves. No te adelantes de sacar conclusiones con alguien, con tu hermano de la iglesia, y no lo juzgues demasiado rápido. Acércate a él o a ella para saber cómo se encuentra y entender la situación. Porque seguramente hay más cosas de lo que superficialmente podemos estar observando. Una vez hecho esto, puede que tu forma de pensar cambie, pues ahora entiendes un poquito más. O tú puedes ser de bendición para la persona, si es que esta persona
está cometiendo algún error o algún pecado. Acércate, pues, a quien hayas identificado, no la juzgues y trata de comprender la situación y traspasar por el filtro de la palabra. ¿Qué se necesita ser cambiado en tu vida? ¿Qué está haciendo estorbo para con el Evangelio? ¿Estás viendo por encima de los hombros a los demás? Porque tienes un mayor conocimiento que también ha hecho crecer un poquito más tu ego. ¿De qué te tienes que arrepentir hoy? Porque quizá eso que está haciendo estorbo del Evangelio, la gente pueda decir de ti, pues sí, muy bonito lo que dice, muy bonitas sus palabras, lástima que no lo vive. Lo bueno es que Dios nos da oportunidades para arrepentirnos. Medita para que puedas identificar y trabajar y orar al Señor para que esto que necesitas cambiar pueda ser transformado. Finalmente, tienes que ser intencional en la renovación de tu mente. Y si en este año que comienza, en tu pequeña lista o en tu gran lista de propósitos, no está profundizar más en el conocimiento de Dios, en su palabra, no sé qué estás esperando para anotarlo ahí. Y que no solo sea por mero conocimiento, que esto se vea reflejado en una situación práctica para con tu familia, para con tus amigos y para la comunidad en la que te desarrollas. Recuerda nuestra idea principal. Dios nos acepta en la condición en la que estamos, pero renovemos nuestro entendimiento para hacer lo que Él quiere. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por el privilegio que nos has dado de habernos adoptado como hijos, de habernos dado una marca y de que ahora en nosotros habita el Espíritu Santo, Señor. Padre, permite que podamos ser fieles a tu palabra, que podamos, conforme el pasar del tiempo, acercarnos un poco más a la medida de la estatura del varón perfecto, Señor. Queremos parecernos más a Cristo. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino únicamente a través de ti, aunque también hay responsabilidad de nuestra parte, Señor. Tenemos que ser intencionales, tenemos que apartar tiempo, tenemos que estudiar tu palabra, orar, meditar, andar en tus caminos. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra esta mañana y que este año que comienza podamos glorificarte, podamos obedecerte, podamos honrarte y podamos ser luz en los lugares donde nos encontramos para llevar tu palabra y para llevar el Evangelio, que es para todos, que no hay condición para que no llevemos tu palabra. Es para todos, Señor, para toda la humanidad. Que no quede en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Familia, pueden tomar sus lugares.